Una buena sanidad pública exige una atención primaria para todos, ¿eh? Y ahora veréis por qué digo esto. Esto salió en el último día de la atención primaria, el corazoncito que latía, pero en atención primaria tenemos estos corazones, ¿no? Me da la impresión de que estamos más cerca del corazón isquémico que del corazón atlético, como el de aquí a mi izquierda, ¿no? Entonces hay que ver por qué estamos con el corazón isquémico, ¿no? Por mucho que lata, no late del todo bien. Esto lo ha dicho Ángel hasta la saciedad y allá donde voy lo suelto. Porque la atención primaria no es una parte del sistema. La atención primaria es el sistema, ¿no? ¿Se tiene una atención primaria para todos, una sanidad basada en la atención primaria o no se tiene? ¿Se tiene o no se tiene una atención primaria para todos sin subsistemas que dejen fuera a determinada gente, normalmente la gente más influyente y con mayor poder? Y entiendo por atención primaria al médico de cabecera con cupo identificable, agente del paciente y su familia que atiende de inicio todo problema de salud de forma longitudinal. Yo creo que se verá mejor si quitamos estas de aquí delante. Se quitan todas. Ah, vale. Mejor tú quieres. Sí, ¿tú crees? Rodman hablaba de causa componente, causa suficiente, causa necesaria en su teoría de la causalidad, ¿no? A nosotros los médicos nos dan mucho miedo las causas suficientes porque estas son las que cuando están presentes la enfermedad siempre ocurre. Pero tenemos que empezar a considerar más la causa necesaria, que es aquella que si está ausente la enfermedad no puede ocurrir. Entonces hay que preguntarse por qué, cuál es la causa necesaria de que la atención primaria esté como está, ¿vale? ¿Cuál es la causa necesaria de que el corazón esté así? Lo primero que se nos ocurre es la baja inversión. Pues no, esta no es la causa. Ni es causa ni necesaria ni suficiente. Es probablemente una causa componente, pero no tiene nada que ver. Es consecuencia de la causa necesaria, eso sí. Probablemente sea consecuencia de la necesaria. De todos modos, es bueno saber cuándo arranca la baja inversión, porque arranca desde el propio nacimiento de la atención primaria. Empieza cuando se universaliza de facto el sistema en la segunda parte de los 80, justo cuando se inicia la reforma. La raya azul son los habitantes y la raya roja la población cubierta por la sanidad pública. Y se va creciendo, el sistema va creciendo en cobertura por aposición, ¿no? Aquí se crea el INSalud y la Sociedad de Medicina de Familia en el 78. El decreto de estructuras básicas en el 84, que fue el pistoletazo de salida de la reforma, la Ley General de Sanidad aquí, y aquí el decreto que metió dentro de la sanidad pública a los que estaban en la beneficencia. A partir del 90 se considera que el sistema es universal de facto, no de jure, pero de facto, ¿no? Y fijaos en este intervalo de aquí, entre el 82 y el 90, porque ahí entran 7,2 millones de habitantes en el sistema. Y luego veremos qué pasa en ese espacio, en ese intervalo. ¿Cómo estamos? Mal. ¿Hay alguien que diga que la atención primaria está bien? Pues coño, sí, la comparación internacional. Estos nos ponen de cine. Estos con indicadores de estructura, proceso y resultados nos ponen entre las mejores de Europa. Sin embargo, nosotros sufrimos, ¿no? Ser los mejores y sufrimos. ¿Y qué han dejado de mirar estos? ¿Han dejado de mirar alguna cosa? Básicamente han dejado de mirar la universalización efectiva de la atención primaria, que sea utilizada por todas las capas sociales. Eso no lo han mirado. En España existe una desigualdad pro ricos en la utilización ambulatoria del médico especialista y una desigualdad pro pobres en la utilización de la consulta del médico general. Esto que parece un trabalenguas, ahora lo veréis más claro, ¿vale? Existe una dualización del sistema responsable de que las clases medias altas hayan tenido y sigan teniendo un acceso directo al especialista sin paso previo por familia, y gran parte de este acceso directo al especialista lo pagamos todos. Conoceréis bien el mutualismo administrativo y unas cosas que yo llamo las regalías, que luego las explicaré mejor, o de modo indirecto incentivando fiscalmente los seguros médicos privados. Esto ha producido lo que he llamado el descremado sociológico de la atención primaria. En parte responsable del estancamiento y del abandono de la atención primaria por puro desinterés de todo el mundo. No hay ningún interés de que la atención primaria mejore. Y el presupuesto que se haya reducido
en relación al total, ¿no? El porcentaje no es más que el reflejo de ese desinterés. Al no ser utilizada por los sectores sociales que más influyen sobre la opinión y el poder público, la atención primaria perdió el estímulo más potente de mejora, que es la gente que la usa. Y va camino, si no es ya, de una especie de beneficencia ampliada, ¿no? Una atención primaria para pobres es una pobre atención primaria al final. Fijaos, esto es de la encuesta de salud. Por clase social, último médico consultado en quienes han hecho una consulta en las últimas 4 semanas. En las últimas 4 semanas, si has ido al médico, te preguntas si es especialista o si es general. Conforme empeora la clase social, van más al general y menos al especialista. Hay gente que dice que esto es que no es una falta de acceso del pobre al especialista, ¿eh? Y cuando lo separas por tipo de aseguramiento, cuando solo tienes aquí los que únicamente tienen Sistema Nacional de Salud, los mutualistas y los que tienen seguros privados, que casi todos los que tienen, la inmensa mayoría de estos también tienen Sistema Nacional de Salud, ¿eh? Pero estos que tienen seguros privados, además de tener el Sistema Nacional de Salud, se comportan como los mutualistas. 50-50, ¿eh? 50-50 prácticamente, haber ido al especialista o al médico general. La diferencia es que estos son más jóvenes, sanos, educados que estos. Cuando lo vemos aquí, y la clase social es diferente, ¿eh? Estos son los que solo tienen Sistema Nacional de Salud, los mutualistas y los que tienen seguros privados. El 70% de los que solo tienen Sistema Nacional de Salud son de las 3 clases sociales más bajas, el 87% pasado de los que tienen mutualismo son de las clases altas y los que tienen seguros privados el 68%. Entonces estamos incentivando fiscalmente seguros privados para gente que además dice que aparte de ser más ricos, están más sanos, ¿eh? Aquí cuando declaran salud, empeora por clase social, el regular malo muy malo y mejora, se reduce el muy bueno bueno. Y el estado de salud percibido por tipos de aseguramiento, está claro que tienen mejor salud los mutualistas y los de los seguros, ¿vale? Esto se entiende, ¿no? Bien, otra parte. Gasto sanitario público y privado, países europeos, 2015. Lo rojo es privado y lo azul público, porcentajes. Unión Europea 28. Aquí hay países europeos más allá de los 28 de la Unión Europea. Aquí no se ve, pero hay 7 u 8 que no están en la Unión Europea, que también están en la tabla. Pero los de la Unión Europea, 28, están prácticamente en el 80-20. 20% privado, 80% público. Nosotros, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, a finales de los 80, también estábamos en 80-20, igual que la media de la entonces Unión Europea. Pero nos hemos ido aquí, al 70-30. Somos nosotros, estábamos ahí, al lado de la media, y nos hemos ido aquí. Fijaos que, en contra de lo que pueda parecer al principio, son los países más pobres los que tienen una mayor parte de gasto sanitario privado. Porque a priori cabría decir, coño, pues los más ricos tendrán. No, en cuanto a proporción, ¿eh? Nosotros en el 70-30, la Unión Europea en el 80-20, y en los extremos tenemos, por ejemplo, Noruega, que es el que más parte de gasto sanitario público tiene, y ahí al ladito de él están los países más ricos, y por ejemplo Albania tiene un 50-50, Chipre todavía está peor, y los de allí son países más pobres, ¿no? Y ahora pregunto yo, país A, país B, 93% público, y el país B, 50% público. La pregunta sería, ¿cuál de los dos es más probable que tenga una sanidad pública universal? Así a priori, ¿qué os parece? El A, ¿no? El B también la podía tener, pero si el 50% de gasto sanitario es privado, es que por mucho que diga que es universal, la gente la rechaza y se gasta los cuartos, ¿vale? ¿Cuál de los dos es más probable que sea un país rico a la vista de lo que pasa? El A, ¿no? Pues esto es una trampa porque estos no son dos países distintos, esto es el gasto sanitario español, el A es el hospitalario y el otro es el ambulatorio. Entonces, ¿qué tenemos? Dos sistemas dentro de uno que es tipo Noruega, donde el 93% del gasto sanitario hospitalario es público, y otro que es tipo Albania,
50% público, 50% privado. Esto es lo que hay. Y es lo que pone el Ministerio. Esto entráis, lo sacáis, lo ponéis, hacéis el Excel y desde que hay datos, el gasto hospitalario público es el que os he puesto y el ambulatorio. Dentro del ambulatorio está la especializada ambulatoria también, pero también la primaria, ahí dentro. Y cuando nos comparamos con Europa, el gasto privado ambulatorio en unidades monetarias comparables es de los más altos, el ambulatorio, ¿eh? Y como parte del total también es de los más altos, pero el gasto privado hospitalario per cápita es de los más bajitos y el gasto privado hospitalario dentro del total hospitalario también es de los más bajitos. Esto significa que la universalización efectiva de la atención primaria está a años luz de la del hospital público. Esto lo habéis visto en el blog 1000 veces, el gasto en atención especializada, el de primaria es el rojo, el de farmacia de receta el verde y el resto esto de aquí. Fijaos que estos dos, el de atención especializada, esto es atención especializada, ya incluye la ambulatoria también, ¿eh? Son dos formas de medirlo. Las dos están en el Ministerio. Esto es primaria y farmacia de receta y el resto. Este y el verde, fijaos que son imágenes en espejo. Cuando baja el hospital crece este, cuando este sube, este decrece. Todos crecen, suben, bajan, menos el de primaria, que desde aquí no ha hecho otra cosa que bajar, ¿vale? Hasta el 14%. La especialidad, el Real Decreto de Estructuras Básicas, la Ley General de Sanidad, el Real Decreto que he metido dentro de la sanidad pública, los de la beneficencia, a partir del 2002 sube. ¿Qué pasó en el 2002? Las transferencias a las 10 comunidades que faltaban. A partir de ahí la carrera por lo hospitalario se dio, ¿eh? Porque ahí no había crisis todavía, que yo sepa, ahí España iba bien. Y toda la pasta que se ha ahorrado en farmacia de receta no se le ha dado a la primaria, que es lo que tocaría, lo que tenía que haber hecho, ¿no? Esto de aquí se ha ido todo al hospital. Hagan ustedes genéricos, háganlo más tal, que yo se lo mando al hospital, todo. No ha quedado para primaria nada. En el 93 hubo otra crisis, comparada con esta, un catarro, pero también se cumplió lo mismo, máximos históricos del hospital, mínimos de primaria, una cosa parecida. Este periodo de aquí es donde entraron 7,2 millones. El hospital más o menos se mantuvo, el resto subió, la farmacia se mantuvo y ahí entran 7,2 millones y el trozo del pastel que le toca a la primaria se hunde. Y desde ahí estamos hundidos, desde los 7,2. La serpiente del gasto, que la habéis visto en el blog, y hay mucha gente que cuando ve esto dice, coño, pues esto es la tecnología, ¿no? Esto es impresentable. No porque me joda a mí, que trabajo en primaria, sino porque ya la primaria se ha quedado como el único recurso sanitario de los pobres. Entonces, las sociedades científicas lo tienen que asumir, porque si no lo asumen... Entonces, es impresentable que el único sitio donde pueden ir los más pobres sea el que más se fastidie dentro de la crisis, ¿eh? Y esto no es solo tecnología, porque cuando miramos el gasto de personal, no se puede ver desde el 84 porque no hay datos, pero sí desde el 88, la serpiente es similar, ¿eh? Y llega la crisis y baja más el gasto de personal en primaria que el gasto de personal en hospital, y cuando toca subir, pues el último dato, que es el del 2007, a la primaria le queda todavía esto para estar en niveles precrisis de gasto de personal, y estos seguramente ya estén por encima del nivel precrisis, ¿no? Sigue siendo impresentable. Lo que ha bajado, si ponemos el 0 en el 2009, que era el top de gasto, a partir de ahí los recortes, se ha recortado más proporcionalmente en primaria, tanto en primaria como en gasto de personal. Aquí ya se recupera el hospital, pero estos hasta aquí siguieron bajando, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto en un sistema como el nuestro? Pues que tenemos un gasto sanitario bipolar, ¿no? Ya sabemos que tenemos un hospital cada vez más fuerte, con una atención primaria cada vez más enclenque, al menos yo creo que en los dos aspectos, en pasta y en poder y en capacidad, ¿no? Y esto lo único que trae es medicina de excesos. La sanidad pública actual no tiene nada que ver con aquella en la que entramos cuando éramos residentes los más viejos de aquí. A lo mejor entonces había
era incapaz en algún momento de dar respuesta a las cosas. Ahora no hay incapacidad de dar respuesta a las cosas, todo lo contrario. Se da y a veces demasiada respuesta, ¿no? Ahora es más capaz de entonces. El sistema no tiene un problema de incapacidad, sino de equidad, especialmente en la atención primaria, para que sea universal. No es universal de facto. Empezamos a tener un problema grave de medicina de excesos, persisten actuaciones inadecuadas, ahora más por exceso que por defecto. Sin embargo, persiste la ley de cuidados inversos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque el sistema tiene lo que he llamado yo un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Lo tiene el sistema, está enfermo. Cada vez se presta menos atención a las personas, se derrocha más acción que reflexión, se intensifica la actividad diagnóstica y terapéutica, menos esperar y ver, más ante la duda la más cojonuda, se prefiere errar por comisión que por omisión y confundimos proactividad con hiperactividad. Déficit de atención primaria con hiperactividad del hospital. Y se habla de todo esto, de sobretratamiento, sobrediagnóstico, hasta la OCU dice que no medicalicen su vida. Estos los médicos, crecimiento de médicos. Estos de aquí son los de urgencias, ahí no hay residentes. Médicos de staff de las puertas de urgencia de todos los hospitales. El rojo, especializada. Estos están aquí dentro, pero los he separado para que se vea lo que ha pasado. El verde son los pediatras de atención primaria. Respecto del 2004, un 15% aumentado. Los de cupo, médicos de familia con cupo. Incluso se están reduciendo cupos en el conjunto de España. Cuando la población ha aumentado un 9%, un 13% los médicos con cupo respecto del 2004, un 15% los pediatras, 29% especializada y los del hospital en urgencias un 80%, y he mirado los últimos datos y ya es un 200%, ha duplicado respecto al 2004. Hay el doble de médicos en urgencias en todo el país que en el 2004, cuando la población no habrá aumentado mucho más, del 9%. O sea, hay el doble de médicos de staff, no cuentes los residentes. Es la otra atención primaria. Pueden hacer derivaciones, pueden hacer recetas, que es la otra atención primaria. Consultas de especialista. Todas las consultas, no es una muestra, igual que la anterior, todos. Lo que más ha aumentado, las consultas sucesivas de especialistas, las que se hacen ellos a sí mismos. El 118, el 18% del total de consultas de especialistas, el 10% las primeras, el 4% en la población y las consultas de médicos de familia un 2%. O sea, cuando las consultas de médicos de familia solo aumentan un 2%, un 7% las de consultas de los hospitales de urgencias. Durante los peores años de crisis la gente no iba más a urgencias, Sin embargo, un 22% las visitas que se hacen ellos a sí mismos. La fragmentación ha aumentado y hay gente que piensa que porque cada uno haga su parcelita muy bien, el resultado tiene que ser bien. Puede ser fatal el resultado, por mucho que cada uno haga lo suyo bien, y puede ser fatalísimo como esto. Dice la Biblia que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué pongo esto? Porque ya da la impresión de que el sistema está hecho... no sabemos si está hecho el sistema para los pacientes o los pacientes para el sistema. Lo que decía Juan Gervás de que parecen que sean los pacientes el combustible del sistema, Aunque quien mejor lo ha descrito esto con una sola frase es el Roto, con esta frase que le dice el médico al paciente que acaba de ingresar. ¿Y qué le dice? Le dice, afortunadamente le hemos cogido a tiempo, si no, ya estaría usted en su casa. Lo ha visto este tipo en una sola frase. ¿Qué pueden hacer los políticos para mejorar la atención primaria? Pues usarla, a empezar a usarla. ¿Y qué más podían hacer? Pues incentivar la longitudinalidad, que se está destrozando, incentivar la oferta horaria presencial de tarde, la accesibilidad telefónica, especialmente para los paliativos, incentivar es pasta, incentivar la capitación, el tamaño del cupo, la penosidad, la ruralidad, el aislamiento, la dispersión, introducir la medicina familiar en la universidad, promover la innovación organizativa que se necesita como el comer y, a ser posible, desde abajo y que empodere la atención primaria. Otorgar autonomía organizativa, la máxima posible, la que haga falta que se cambie la ley, que se cambie, y la atención primaria para todos, que es en lo que me voy a centrar. Pero voy a hablar un poco también de la autonomía organizativa, que luego hablará mucho más Ángel. Bien, esto va. El otro día una compañera nuestra decía, faltan médicos en atención primaria.
Dice, soy médico de familia, cuando acabé la residencia empecé a hacer suplencias, todas las que podía, mañana, tarde, noche, lo hacía feliz. Ahora los residentes pueden venir, elegir lo que quieran, nos peleamos por los residentes. Faltan médicos. Ella dice que faltan médicos, pero no quiere más recursos materiales, quiere médicos. Coño, pues no pidas lo que tú misma dices que falta, ¿no? ¿Qué puedes pedir que siempre te pueden dar si quieren? Pues autonomía, pide autonomía. ¿Por qué no lo pides, no? ¿Qué es autonomía? Autonomía organizativa, el financiador establece el qué y el cuánto y tú ya decides el cómo, ¿no? ¿Para qué? Porque la diversidad microorganizativa, la resolución, todo esto mejora con la autonomía. Hacer frente a la menor financiación que no va a aumentar y porque la calidad asistencial también depende de la calidad de cómo nos organicemos, ¿no? La autonomía organizativa puede ser un incentivo, aunque yo pienso que ya para los más mayores como nosotros ya empieza a no ser, ¿no? Porque llevamos ya más de 30 años sin podernos organizar, con lo cual el pensamiento autónomo ya se nos ha atrofiado, ¿eh? Necesitamos gente como esta, ¿eh? Esta médica de arriba que tiene residente, tiene un horario partido de 4 horas por la mañana a 4 por la tarde, está localizada en fin de semana para sus pacientes terminales, hace cirugía menor, lleva 10 años en el sistema, 10 años en el mismo cupo, carrera profesional 2, cupo de 1.700 con un 22% de mayores. Tiene residente, esta no. Esta lleva un horario de 8 a 3, lleva 20 años en el sistema, por lo tanto carrera 3, lleva 3 años en el cupo actual, ha ido de cupo en cupo hasta que ha pillado uno bueno, con un 14% de más de 65, no tiene residentes, no móvil a pacientes, no cirugía menor. A esta el sistema le paga más, ahora mismo, ¿eh? Reducir cupos. 29 años en un cupo de 1.800, manteniendo todo lo demás constante, es como si estuvieras 103 años en un cupo de 500. 10 años en un cupo de 1.800 es como si estuvieras 37 años en un cupo de 500. ¿Ves la patología esa? Y 37 años, que es en un cupo de 1.800, es como si estuvieras 133 años en un cupo de 500. Esto es muy habitual. Por debajo en España hay el 15% de los cupos por debajo de 1.000 y el 6% por debajo de 500. Algunas comunidades están así, ¿eh? Por debajo de 1.000 esto, y algunas comunidades por debajo de 500 esto. 5 minutos un poquito larguitos, déjame por favor. De la dualización es importante que la veamos, ¿eh? Empresas colaboradoras de la Seguridad Social, Asociación de la Prensa de Madrid, esto igual ni lo habéis oído hablar. Habéis oído hablar más de Muface, ISFAS, Mujeju y la fuente oscura de las regalías. Ahora lo vamos a ver todo. Muface lo paso rápido porque lo conocéis todos, sin embargo lo defienden, ¿eh? CESIF, Sindicato de Funcionarios, defiende Muface, normal, pero ya no es tan normal que UGT y comisiones también lo defiendan y que luego los ves a los tres juntos con una pancarta que dice la sanidad pública no se vende, se defiende. Esto eran manifestaciones en contra de la privatización de los hospitales estos de Madrid, que es lo mismo que el Muface. O sea, provisión privada y financiación pública es lo mismo que Muface. O sea, para los demás yo no quiero esto, pero para mí sí. ¿Quién más decía esto? Bueno, estos son las empresas colaboradoras que nacieron en el 66 y se acabaron en el 2009. Esta gente con dinero público daba asistencia sanitaria a sus empleados. Aquí hay una que destaca, que no, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, con dinero público, daba sanidad privada a sus empleados. Esto se acabó en el 2009 y a la mayoría de estas ahora les dejan tener seguros privados pagados por nosotros, ¿eh? ¿Quién defendía a las entidades estas de colaboradora con la seguridad social? Fijaos, este sello de ahí, que esto ya no lo encuentras en internet, y aquí pone CGT BBVA Madrid. CGT, sabéis todos que es la ultraderecha, ¿vale? Estos querían también sanidad privada pagada con dinero público y cuando se les acabó el chollo salen diciendo que defienden la sanidad pública. Así que mucho ojo con quien diga que defiende la sanidad pública, porque a lo mejor lo dice con la boca pequeña. Esto también se acabó hace poco, pero los periodistas en Madrid tenían sanidad privada pagada con dinero público, que empezó en el 73 y acabó en el 16 por iniciativa del PSOE y Podemos en la Comunidad de Madrid. Y con esos 8,6 millones de asistencia sanitaria que daba la Comunidad de Madrid para que los periodistas y sus familias tuvieran asistencia sanitaria privada donde quisieran y el hospital de referencia era La Paz, con esos 8 millones ahora en Madrid hacen un PADI para niños. Eso fue la cosa.
La dualización y el descremado son la causa. La atención primaria ha perdido la capacidad de influir de los más influyentes. De los 480 altos cargos del Ministerio, el 84% son mutualistas, porque son funcionarios. Muface dice, coño, tenemos un gobierno de funcionarios. La mayoría de los diputados, funcionarios y abogados, 126 de los 350 diputados en la legislatura primera de Rajoy en el 11. En la siguiente, la de las rastas y todo esto, aumentaron a 12. 12 más. Freire estudió esto en los parlamentos autonómicos y vio que, se me ha ido, en comparación con la población española, la mayoría de la gente no tenía la sanidad pública normal, tenían otras cosas como las mutualidades, las mutuas que sustituían a la seguridad social. Es decir, los políticos han tenido su sanidad, ¿eh? Y lo que tienen que hacer es parecerse a quien dicen representar. Por ejemplo, este hombre salía diciendo, protesto ante los recortes. Digo, coño, un militar defendiendo el sistema. Y ya pues vi que era país fasol, ¿no? Fijaos cómo defiende su sistema sanitario, escribiendo a la subdirectora de defensa, subsecretaria de defensa, a mano, querida subsecretaria, querida Irene. Me están jodiendo mis FAS, ¿no? Cuando no les han reducido nada, ¿eh? Esto comparado con los matados de mi centro de salud, la capacidad de influencia de unos y otros es la noche y el cielo, ¿no? De hecho, el mutualismo no ha reducido su presupuesto. 5 jueces tienen en vilo a España. Si los 6.000 jueces, solo con que los 6.000 jueces de Mugeju estuvieran en los centros de salud, 6.000, ¿eh? Esto se arreglaba en 15 días. Seguros, esto lo he puesto hace poco en el blog, a mitad del 2007 habían 11,5 millones de personas con algún tipo de seguro. De aquí a aquí casi 400.000 más. Ahora estamos sobrepasados los 12 millones. De esos, entonces, ahora son más de 10, casi todos tienen derecho a la sanidad pública. Sin embargo, muchos, prácticamente un 40%, se subvencionan fiscalmente. Y eso nos cuesta 1.000 millones. La pregunta es qué utilidad social tiene esto cuando el dinero va a determinada gente, más rica, más sana, más educada que los que no compran seguros. Este ya lo dijo, que es un economista que no es tonto. El menor uso que hacen del sistema público los que tienen seguros no compensa el coste de su incentivación, porque la pérdida de ingresos fiscales por la desgravación es mayor que el aumento del gasto que harían, metidos todos dentro. O sea, entraron 7,2 millones sin ningún problema. Sin embargo, hay gente que dice, oh, es que estos 2 millones más de Muface, Muface o los otros, son 2 millones en total. Pero esto es importante. Las regalías. Esto es difícil de encontrar porque no está en ningún sitio recogido. Hay que buscarlo en Internet. La dualización está en el genoma del sistema. La atención primaria nunca ha estado en el genoma del sistema, en la vida de Dios, ni ahora ni antes. Cada diputado del Parlamento de México tiene un seguro VIP cojonudo, dice esta noticia. Dice, bueno, aquí no pasa esto. Pues bueno, en el Parlamento de Canarias pasó un seguro que tenían los parlamentarios hasta el año 2001. Nos enteramos cuando lo quitaron, ¿vale? Para los parlamentarios, un seguro privado que les pagábamos todos. Los diputados socialistas renuncian a su seguro médico privado para ahorrar en Castellón. La Cámara de Cuentas de la Diputación cuestiona un seguro médico a los funcionarios de la Diputación de Sevilla. La Diputación ya no pagará más el seguro médico a sus diputados en la de Toledo, desde hace 20 años. La Diputación de Pontevedra también suprimirá el seguro privado para sus funcionarios. El Cabildo gasta 400.000 euros al año en un seguro médico para los de la plantilla. La Gomera, 60.000 euros a los seguros para sus trabajadores y hijos. 1 millón de euros para ojos y bocas. Esto no es seguro, esto son ayudas. Ayudas que daba el Cabildo de Canarias a sus empleados en bocas, en dientes, en lentillas, lo que hiciera falta para el personal suyo, ¿no? Este ya es bestial, ¿no? El Banco de España. 17 millones de euros para pagarles a unos tipos que se llevan unos salarios mayores que los de los alemanes. El Bundesbank cobran menos que estos.
4 millones de euros para, o sea, 17 millones de euros para 4 años. Incluirá a los trabajadores actuales, a los jubilados, a toda la familia, por supuesto, 10.000 pólizas. Televisión Española, que antes era empresa colaboradora, ahora les pagan un salario a los 5.000 empleados de la Televisión Española. Loterías también. En aire, un seguro de 6 millones para 2 años. El Ayuntamiento de Sevilla, 2 millones para los empleados. El Ayuntamiento de Málaga, en fin, no paramos. Hay bastantes más, ¿eh? No sé si esto se oirá, pero le voy a dar un minuto de vídeo, ¿vale? Lo paso porque ni lo muevo. Tenemos un Robin Hood inverso en la sanidad, que no es más que el producto del deterioro institucional, ¿no? Con el dinero de todos satisface más a los más ricos, ¿eh? Recauda millones de euros, por ejemplo, en el copago de los pensionistas, y financia seguros privados a jóvenes sanos, ricos, más que los pensionistas. 1.000 millones de copago, 1.000 millones de incentivo y 500 millones de copago recaudado a los pensionistas. La actualización sanitaria es la causa del descremadero sociológico, esta es la causa necesaria, y esto no es más que el fruto del deterioro institucional del país, ¿eh? Yo lo dejo en deterioro, pero yo creo que es peor. Hay un genotipo en el sistema. La dualización sanitaria está en el genotipo, el descremado está en el genotipo, el hospitalocentrismo está en el genotipo, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que no eligen, la atención primaria como beneficencia está en el genotipo, pero fuera está la sanidad igual para todos, la atención primaria es el eje del sistema, el médico de familia figura fundamental, la universalidad y una de las mejores sanitarias del mundo. Esto es la esencia y esto de aquí es la apariencia, ¿eh? Nada más. Solo con una atención primaria para todos podría estar eso ahí dentro, si no, nunca estará. Y hasta aquí he llegado. Y perdón por la extensión.